pero hoy vengo a predicar un tema que va principalmente enfocado a las mujeres, pero a las mujeres que aman a Dios, porque a las mujeres que no aman a Dios lo que voy a decir hoy les va a parecer locura. Así que es aquellas mujeres que aman a Dios las que les pido que estén atentas. Los hombres, por supuesto, no deben estar desatendidos del mensaje, porque también hay una porción dentro del mensaje para nosotros los hombres. Ahorita les explico un poquito más. Para comenzar les voy a pedir por favor que con mucha reverencia le pidamos al Señor que nos dirija en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por estar participando esta noche, Señor, con estos mis hermanos en la fe, Señor. Sabemos, Señor, que tal vez no nos conocemos personalmente, pero en el Espíritu estamos unidos, Señor. Estamos unidos porque el Espíritu se mueve como se movió en la faz de la tierra desde el tiempo de la creación, y de esa misma manera se mueve en nuestros corazones, Señor, nos identifica, nos une el amor que nace de nosotros, Señor, en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te ruego que pongas nuestros oídos sensibles a tu voz, Señor. Te ruego que pongas, Señor, nuestro corazón y nuestra mente sensibles y obedientes a tu voz. Y aparte de eso, Señor, que a mí, que me toca presentar, Señor, tu palabra, que me des, Señor, la palabra, Señor, el vocabulario, la pausa, Señor, y que me ayudes, Señor, a poder expresar el mensaje tal y cual fue puesto por ti, Señor, en esta Santa Escritura. En tu santo nombre, Jesús, te doy gracias y rogamos de tu bendición. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Voy a ver si puedo usar mis manos y a la vez usar este micrófono para hacer una ilustración que quiero hacer. Mi hermano, ¿me puedes abrir esto? Gracias. Para hacer una ilustración que deseo hacer. Vamos a imaginar que esta mano que está aquí es Dios, viendo de frente. Y vamos a imaginar que esta mano que está aquí, viendo hacia allá, es usted o soy yo. Estamos hablando que está de frente. Usualmente cuando en nuestro entorno, en nuestra manera de percibir lo que es el carácter de Dios, y me gustó mucho que nuestro hermano usara el texto con el cual iniciamos, donde él pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Y hace la diferencia de quién soy yo para los de afuera. Porque cuando él pregunta, ¿quién soy yo para los de afuera? Lo que Dios está poniendo a través de su palabra, y digo Dios refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo, Dios en su segunda persona, lo que Él está interesado no es tanto en lo que piensa el mundo de Él, sino lo que pensamos nosotros. ¿Qué pensamos usted y yo de Él? ¿Quién creemos que es Él? Y le digo porque este texto lo usamos ayer también, y otro hermano también lo presentó, lo cual significa que Dios trae en nuestra noche una línea de pensamiento por el cual nos está hablando y está sincronizando nuestras ideas, tanto de mi hermano con el cual abrió la charla, el que me precedió, exactamente. Y cuando mi hermano lee el texto, inmediatamente Dios me hace ver a mí, en mi corazón, y me dice, camine por ahí, vas bien. Les decía que imaginemos que esta es la mano que es Dios y que estos somos nosotros de frente a la mano. Porque en los pensamientos que tenemos nosotros en cuanto al conocimiento de Dios, usualmente la mayoría de las personas lo que hacemos en este lado del mundo es echarle las culpas a Satanás de todo lo que pasa. Satanás tiene la culpa, cochino Satanás, es que Satanás me tentó, es que Satanás me provocó. Eso lo que hace es, en primer lugar, hablando a los creyentes, hablando a los hijos de Dios, en primer lugar nos quita responsabilidad. ¿Y por qué nos quita responsabilidad? Porque la palabra de Dios dice que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en mí para salvación. Es en referencia a mis decisiones, a la forma en que yo debo de actuar. Me quita responsabilidad, culpo a Satanás de algo que él no puede hacer a menos que yo lo permita, y no entiendo quién es Dios ni el carácter de Dios. Dentro del hebraísmo, una de las cosas que ellos entienden claramente es que Dios
no da la espalda y no le dan tributo a Satanás por nada. Para darle un ejemplo, la mano que está de frente, que es Dios, está de frente a usted y a mí, que lo estamos viendo ahí. Y esa mano de frente no se va a dar vuelta nunca. Dios está siempre, y póngale siempre, llamándonos al arrepentimiento. Siempre. El hombre es el que da vuelta y se aleja de Dios. No es que Satanás se lo lleva, es que el hombre decide alejarse. Entonces, de un momento a otro, la persona dice que se regresó a Dios porque Satanás lo soltó. No, si regresa a Dios no es porque Satanás lo soltó, sino porque el hombre decidió arrepentirse, shut en hebreo, o sea, dar la vuelta y regresar, que es arrepentimiento, o metanoia en griego, que es cambio de mente, cambio de pensar y regresarse a Dios. Por lo tanto, lo que es la responsabilidad de nuestros actos no se le atribuye a Satanás, sino a nosotros mismos. Y Dios está siempre llamándonos al arrepentimiento, constantemente. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Cuando yo entiendo eso, empiezo a dejar de lado a Satanás y pienso un poquito más en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer para caminar bien. Así que, entendiendo eso, puedo comprender también que solo una vez en la historia de la eternidad, Dios le dio la espalda al hombre, una única vez. Y eso fue cuando un hombre santo, perfecto, que no escatimó ser como Dios, ni ser Dios, sino que descendió, se vació a morir en una cruz, y en una cruz que era una muerte de maldición. Cuando Él está en la cruz, Él está de frente al Padre y le dice: Elohí, Elohí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento fue la única vez en la historia en que Dios le dio la espalda al hombre y se la dio a su hijo, para que experimentara lo que era el abandono total. Y por eso Él lloraba y sufría en el Getsemaní y caían gotas de sangre. No porque iba a morir en la cruz, porque Él sabía que iba a morir en la cruz. Él dio su vida, nadie se la quita, Él la entregó y la volvió a tomar. Así que no es porque tenía miedo a la cruz, sino porque sabía que iba a experimentar lo que jamás había experimentado en la eternidad, que fue la separación por unos instantes del Padre. Por eso, una vez que se cumple la justicia en Él, la que tenía que cumplirse en nosotros, el Señor dice: Abí. Y Abí es papito, papito, Abí. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque ya había pasado de la presencia del juez que le dio la espalda para que la condena cayera sobre Él, que tenía que caer en usted y en mí. Y en ese momento, cuando ya Él recibe toda la sentencia sobre sí, entonces le dice: Abí, ya no es el juez, ahora es papá. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué tengo que entender lo que estoy diciendo? O sea, trato de explicarme bien de lo que estoy diciendo. Porque resulta que el tema de hoy tiene un nombre muy particular: maldición a espaldas del esposo. Repito, el título de hoy es maldición a espaldas del esposo. O sea, maldición cuando se hacen las cosas a espaldas del esposo. Cuando el Señor viene y deja a Jesús en el juicio, toda la maldición cae sobre Él. Absolutamente toda. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotras las mujeres? O sea, ¿qué tiene que ver eso con las que estamos acá? Mis hermanos, si ustedes hacen un análisis de la mayoría de las congregaciones, no digo todas, pero puedo decirle que en un 99% las congregaciones se componen mayormente de mujeres y en un mínimo de hombres. Esto se ha dado durante toda la historia. Ha caído una gran responsabilidad sobre la mujer. Y hay muchas mujeres aquí que sean solas criando a sus hijos, probablemente, tal vez no, tal vez sí.
pero en muchos casos hay muchas mujeres enfrentando la crianza de sus hijos. Cuando nuestro Señor nos enseña a nosotros las prioridades dentro de lo que es el Evangelio y el evangelizar, nos enseña lo que para Él es, lo que debería ser también para nosotros, la principal herramienta para evangelizar al mundo, es la familia. A través de la familia, a través del matrimonio. Por eso hizo Dios un matrimonio, hizo a Adán y Eva, porque es la familia la que proyecta el Evangelio. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, se estaba refiriendo al hombre y a la mujer, y ellos serían una sola carne, según el poema de Adán. Cuando vio a la mujer dijo, wow, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando él la ve, él sabe que esa mujer es la ayuda idónea, sabe que está ahí para juntos construir, para que cada uno en su rol cumpla con el propósito de Dios, que es bendecir a la humanidad, bendecir al mundo. Todos sabemos la historia. La señora de Adán le prestó oídos a donde no tenía que prestar oídos. Después Adán llegó, no tomó el rol y el papel que le tocaba, y una vez que no toma el rol, le cede la autoridad a su esposa, y Dios le reclama y le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no lo que yo te mandé. Eso es el quebrantamiento del sacerdocio. Eso es justamente el no saber el orden establecido por Dios dentro de la familia. Les dije que entiendo que hay muchas mujeres criando a sus hijas o a sus hijos solas. Por lo tanto, si estás en esta condición, ya no podemos revertir lo que haya sucedido, pero sí podemos construir hacia el frente. Entonces a sus hijos y a sus hijas les va a enseñar correctamente para que la historia no se repita. Otro día, cuando tengamos oportunidad, si Dios lo permite, nos da vida, hablaremos un poquito del sacerdocio hacia los hombres. Hoy vengo con un mensaje hacia las mujeres. El problema es que cuando la mayoría de las mujeres ven a sus hijos, pierden lo que es el norte de lo que Dios estableció dentro de la maternidad. Porque la persona más importante para una mujer debería ser el esposo, la persona más importante después de Dios, no los hijos. Cuando Adán dice que dejará, por inspiración del Espíritu Santo, el hombre dice a su padre y a su madre para unirse y hacer una sola carne con la mujer, él no tenía papá ni mamá, estaba Dios sí, pero él está hablando de manera profética, inspirado por el Espíritu Santo, en un dejarás. Pero no dice dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tus hijos. No es eso lo que dice el texto. Tampoco dice dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a tus tías, a tus tíos, a tus abuelos, a tu papá y a tu mamá. Dejarás es para unirse a su esposa, y por lo consiguiente su esposa para unirse a su esposo. Cuando yo oigo ciertas expresiones de algunas mamás y papás, no se sientan separados del mensaje, acompáñenme, porque después, en algún momento, vamos a hablar con ustedes. Y escucho estas expresiones: mi hijo, mi razón de ser, el motor de mi vida, la fuerza por la cual respiro. Cuando usted escucha eso, a mí me asusta. Más si viene de una hija de Dios. Porque si el hijo es la razón de ser, el motor de su vida y la fuerza por la cual respiro, ¿qué es Jesús para usted? Eso puede ser para el mundo, para las mujeres del mundo. Depositar toda su esperanza, confianza, expectativas en los hijos. Pero una hija de Dios debe depositar todas sus expectativas, esperanza y confianza en Dios. Y Él debe ser la razón de su vida, el motor de su vida y la razón por la cual respira, no sus hijos. Sus hijos son unidades familiares,
Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando en el monte el Señor estaba predicando y hablando de las bienaventuranzas y todo lo que enseñó, lo que se conoce como el Sermón del Monte, habían, dice el texto, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Porque lo que está contando son unidades familiares. O sea, el varón es sacerdote de una familia y construye familia. Pero para que el varón construya familia, la mujer tiene que estar bien ubicada también en su rol. Porque la mujer sensata construye su casa. Y la que es insensata la destruye. ¿En qué consiste la sensatez? En conocer el rol que le toca a cada mujer dentro de la familia. Si Dios me envió a mí a dar este mensaje aquí, me envió porque no me invitó el pastor y su esposa, aunque respondo a la voz de ellos, pero no fueron ellos, fue el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios me guió aquí a que ustedes reciban este mensaje, tómenlo en serio. Si quiere escuchar lo que yo estoy diciendo, pues va a salir muy bendecido y bendecida. Y si no quiere, es su responsabilidad delante de Dios. Pero no pueden decir que no hubo profeta en Israel, dijo el Señor. O sea, no pueden decir que no hubo advertencia. Cuando nosotros entendemos cómo funciona Dios dentro de la familia y cómo las mujeres deberían de ver a Dios y lo que Dios ordena, cuando Dios les manda a sujetarse, a ser sumisas al esposo, en lugar de entrar a una lucha campal por poder, deberían de centrarse y decir: ¿por qué Dios dice esto? Porque según el apóstol, aún los ángeles están observando lo que se hace. Porque eso tiene importancia. Porque los ángeles observan para ver lo que le agrada a Dios. Porque ellos hacen lo que a Dios le agrada. Y espera que usted, mamá, esposa, haga lo que le agrada a Dios. Y no lo que se agrada a sí misma, ni a sus hijos. Elí era un sacerdote, y eso lo encuentra en primera de Samuel, capítulo 12, lo iba a leer, pero creo que puedo decirlo de una manera sencilla. Un sacerdote que Dios había puesto, y sus hijos al frente del tabernáculo hacían impiedad, hacían cosas depravadas que desagradaban a Dios. Cuando a Elí le llega el mensaje de lo que está pasando, él le reclama a sus hijos de una manera muy sencilla, muy light. No es buena la fama que yo oigo, les dice. No es firme, no es enérgico. Por lo tanto, Dios le manda a decir con el profeta que va a matar a sus hijos. Y dice que los va a matar por una razón: porque los pusiste antes que a mí. Usted me puede decir: pastor, pero yo los estoy poniendo antes que mi esposo, no antes que Dios. Pero si Dios da una orden y no se respeta, se está poniendo a los hijos antes que a Dios. Porque quien dio la orden no es el esposo, es Dios. Y a Dios se le obedece, no se le cuestiona. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Él es el rey y nosotros los siervos. Él manda y nosotros obedecemos. No cuestionamos. Y eso fue la caída del sacerdote Leví, el poner a sus hijos antes que a Dios. Cuando Nadab y Abiú, en Levítico capítulo 10, llegaron con un fuego extraño, y no vamos a cuestionar cuál fuego extraño, vamos a concentrarnos en que era algo que Dios no había mandado. Eso es lo importante es eso. Estaban haciendo algo que Dios no había ordenado. Y cuando Dios dice algo, se hace lo que Dios dice. Y si no se hace lo que Dios dice, nos atenemos a las consecuencias. Porque Dios no dejará al impío sin su justo castigo. Y el impío no es una persona no creyente. El impío es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando ellos se presentan con el fuego extraño, y por lo que el texto nos enseña, llegaron hasta el altar del incienso, ahí los mató Dios. Y quiero que subraye esto: los mató Dios, no Satanás, los mató Dios. Una de las órdenes que me asombra a mí de cómo Dios se comunica
cuando llama a Moisés, a Misael, a Elzafán, que eran los hijos de Aarón, porque había matado a 2 de sus hijos, a Nadab y Abiú, quienes eran también sacerdotes del santuario, es cuando él le dice en el verso 6 de Levítico 19, lo puede leer en su casa, cuando le dice a ellos: no descubran vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Lo que Dios le está diciendo, aunque a usted le parezca una sorpresa, a Aarón y a sus otros 2 hijos es: no lloren. Piense eso, mi hermano y mi hermana. Dios mata a 2 hijos de Aarón y le dice a Aarón y a sus otros 2 hijos: no lloren. El pueblo puede llorar, ustedes no. ¿Por qué? Porque si ellos lloraban por ellos, ponían en segundo lugar a Dios. Y la decisión de Dios es justa, es perfecta y es santa. Y cuando Dios toma una determinación, nosotros la tomamos, la obedecemos y la aplaudimos. Honramos a Dios por lo que hace, nos guste o no nos guste lo que hizo. Porque Él es Dios y Él tiene todo el escenario completo, y nosotros no entendemos cómo piensa Dios, porque los pensamientos de Dios son tan largos como el cielo hasta la tierra. No pretendamos entender todo lo que Dios hace, solo obedezca. Pero es que, pastor, usted está equivocado porque mi esposo no es creyente. Tampoco es excusa. Porque Pablo dice a las mujeres que por la conducta de ellas puede ser que este hombre se encuentre con Cristo. Entonces, al final de cuentas, no es la matemática que haga la mujer, sino la matemática que Dios hace. Como Dios ordena y como Dios se hace, esa es la forma en que resultan las cosas. Y si Dios dice: sométase toda persona, toda autoridad superior, que por Dios ha sido establecida, y subraye: por Dios ha sido establecida, no por Satanás, por Dios ha sido establecida. Aunque a usted no le parezca, la autoridad que está gobernando es Dios el que lo estableció. Y quien no se sujeta a esa autoridad, dice, a Dios mismo se resiste y acarrea castigo para consigo. Entonces, si su esposo es el sacerdote de la casa, sométase y sujétese al sacerdote de la casa, porque por Dios ha sido establecido. Y si Dios lo estableció y usted dice que es creyente, hija de Dios, entonces obedezca. No cuestione. Pastor, pero usted viene a garrotearnos, ¿o a qué viene? Yo no vengo a garrotear ni a nada, vengo a exponer la palabra de Dios, guste o no guste. Porque mi misión no es venir a negociar con nadie, es presentar lo que Dios establece. Y si Dios decidió que viniera a tocar la puerta de su corazón, es por algo. Porque Dios no se equivoca. No conozco a nadie aquí, por lo tanto el Espíritu de Dios es el que está trabajando en nuestros corazones y en los que me escuchen en su momento. Cuando llegamos al capítulo 19 a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay una serie de acontecimientos que se vinieron dando en el espacio del tiempo. Abraham había sido llamado de Ur de los Caldeos y Dios le dijo: deja tu tierra y a tu parentela. Esa era la orden explícita: deja tu tierra y a tu parentela. Pues se echó al hombro a la familia, se vino Taré, papá de Abraham, y la familia. Algunos murieron en Harán. De hecho, Taré murió en Harán. Y después él siguió caminando hacia la tierra que Dios le había prometido. Y aún ahí venía colgado, voy a decirle colgado del cuello, aunque no era colgado del cuello, solo se vino Lot. Y la orden es: déjelos allá. Pero él se vino con ellos. ¿Por qué? No lo sé. Cuando esté allá le voy a preguntar: ¿y Abraham, cómo es el asunto? Contame, explícame. Vos sos el padre de la fe y te trajiste a toda la familia al hombro. Yo me imagino que cuando llega allá Sansón, Abraham, no sé, Gedeón, un montón me van a reclamar. ¿Y usted por qué predicaba eso? Ya, yo no sé, ahí está escrito. Y yo solo dije lo que estaba escrito. No me reclamen. Bueno, eso no van a hacer ellos, porque allá no hay pleitos, ¿verdad? Ya no hay lágrimas ni nada. Imagínese yo enfrentarme con Sansón, ¿cómo quedaría? Por dicha que no, ¿verdad?
Bueno, Lot deja, se va con Abraham, lo sigue, y cuando Abraham le dice, bueno, decidamos, o decida, porque hubo un enfrentamiento y le dice, decida, si va a coger a la derecha, yo cojo a la izquierda, y si coge a la izquierda, yo cojo a la derecha, porque había un enfrentamiento entre los pastores. Ahí empieza a ver los problemas de la desobediencia, ¿verdad? Deje a su tierra y tu parentela, si lo hubiera dejado allá, no tendría esos problemas. Es como esos papás, o sea, acuérdese que no es como ustedes, pero tampoco así como que estén golpeando ahí con el hombro a la esposa, ¿verdad? Es como esos papás que son sacerdotes de la casa y para todo llaman a la mamá. Ay, mamá, es que vieras que taca, taca. Ay, mamá, es que vieras que taca, taca. Ay, mamá, vieras que taca, taca. Eso se llama mamitis. Y en un creyente no cumple el mandamiento de dejarás. Quien tiene que resolver los problemas de su casa es usted, sacerdote. Y su esposa, como ayuda idónea, se sientan a conversar acerca de esto. No esclava idónea, por favor, quite eso. Sirvienta idónea tampoco, ayuda idónea. Pero no dejan al papá, a la mamá, y meten al papá y a la mamá en todo, y para peores le cargan los hijos al papá y a la mamá, como si el papá y la mamá hubieran tenido hijos. Bueno, ya los tuvo, ya está grande, ahora encárgase usted de los suyos. Eso no es dejarás, ¿me explico? O la mujer, mamá, papá, es que vieras que mi esposo, papá, mamá, vieras que mi esposo, lléveselo a la presencia del Señor, póngaselo delante de él y dígale, Señor, vea que este esposo, y va a ver cómo van a funcionar las cosas, porque Dios está vivo, no está muerto. No es papá ni mamá, es dejarás. Maldición a espaldas del esposo, se titula esto. ¿Qué tiene que ver todo lo que está hablando con esto, pastor? Me tiene confundido, me tiene confundida. Ese tantito, poquito, suave. Ahí vamos a llegar. Cuando Lot escoge, la palabra de Dios dice que Lot escoge hacia la llanura, donde se veía que había una tierra de riego, y coge hacia la llanura, hacia la dirección de Sodoma y Gomorra. Coge para allá, digamos que no sabía, era la primera vez que coge para allá, y se encuentra en Sodoma y Gomorra y hay una guerra, donde los atacan y se llevan prisioneros a la gente, y entre ellos iba Lot. Y llega y salen corriendo un hombre a decirle a Abraham, Abraham, vieras que hubo una guerra allá en Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot, tu sobrino. Entonces Abraham junta un grupo de hombres y se va a defender a Lot y va y lo va a rescatar. ¿Qué le dijo Dios? Dejarás. Bueno, ahí va. Pero el padre de la fe se va a rescatar a Lot porque de ahí era familiar, y entonces como es familiar vamos a defenderlo, y Dios decía otra cosa. Bueno, está bien, allá se va Abraham. Lo rescata, lo trae de regreso. Y una vez que queda libre y recupera las cosas, que hace Lot, se fue con Abraham entonces para adorar a Dios. No, cogió para Sodoma y Gomorra otra vez, porque era necesito el muchacho. Y se va para Sodoma y Gomorra, y cuando él se va para Sodoma y Gomorra, empieza a crecer el pecado hasta que el clamor del mismo Lot, según lo que dice Pedro, llega a los oídos de Dios, y entonces Dios decide hacer un juicio sobre esos territorios: Sodoma, Gomorra, Admat y Seboín y Zoar. 5 ciudades, pero destruyó 4, no 5. Zoar quedó sin destrucción, que fue donde Lot encontró refugio. Cuando Dios habla con Abraham y le dice lo que va a hacer, porque dice que Abraham es su amigo y que no va a hacer cosas sin decirle a su amigo, hermosísimo, usted sabe que Dios le diga a usted, amigo, amiga, venga. Abraham le dice, Señor, pero si hubieran 50, bueno, por amor a esos 50 no destruiría esa tierra. Y así voy bajando 40, 25, hasta que llego a 10. Y ya Abraham no habló más, sino que dice, bueno, se aparta, ya sé hablar, dice.
vio que Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero Dios no deja pasar por alto la ofensa del impío, porque no dejará al impío sin su justo castigo. O sea, Dios no es alcahueta, Dios da tiempo, pero no es alcahueta. Aquí en esta zona de Punta Arenas, aquí en Jacó, ¿cuántos han ido a pescar con caña? Levante la mano ahí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué poquitos? Y tienen el mar ahí al frente. Cuando usted va a pescar con caña, a los que saben pescar, usted tira la cuerda, engancha el pez, pero usted no agarra y jala de una vez porque se le puede reventar la cuerda. Entonces lo que usted hace es que jala un poquito y suelta que se vaya el pez un poquito. Jala un poquito más y suelta un poquito más. Y esa es la lucha que se tiene con el pez hasta traerlo al bote. Y lo sube al bote, pero tuvo que luchar con el pez. Lo dejaba ahí, lo dejaba traer, lo dejaba ahí, lo dejaba traer. Mi hermano y mi hermana, si hasta hoy Dios no ha venido y le ha disciplinado, es porque lo está soltando un poquito. Y un poquito lo jala y un poquito lo suelta. Pero cuando Él quiera lo sube al bote, con chichota o sin chichota. Ya veremos cómo Dios lo hace, pero Dios lo va a subir al bote. Porque lo que Dios comienza lo perfecciona y lo termina. Dios no deja nada a medios. De los que me diste, dijo Jesús, ninguno perdí. Volvemos con Lot. Entonces Lot viene y se mete a Sodoma y Gomorra de nuevo, después de que Abraham habla con los ángeles y con Dios. Dos ángeles se van a destruir Sodoma y llega a donde está Lot sentado a las puertas de la ciudad y los recibe, los lleva a su casa. Ya una vez en su casa, la gente que está alrededor, hombres, dice, tanto los más grandes como los más chicos, deciden ir a decirle a Lot, saca a esos hombres porque queremos conocerlos. Conocerlos en ese caso era abusar sexualmente de ellos. Lot dice que no, y entonces ellos le dicen, pues te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Y están en esa lucha, en esa pelea, cuando los ángeles le dicen a ellos, agarran a Lot de la mano y lo meten a la fuerza. Puede leer el texto, Génesis 19. Lo meten a la fuerza porque Lot por él no hubiera entrado, hubiera seguido ahí tratando de convencer a la gente. Y usted ni yo no podemos convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. El único que puede convencer es Dios. Si su papá no entiende, si su mamá no entiende, si sus hijos no entienden, pídaselo a Dios. Ante el poder del Espíritu no hay quien no se rinda, porque el Espíritu de Dios tiene poder. Pero nadie más tiene poder. Su alegato no tiene poder. Bla, 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 no tiene poder. Lo único que tiene poder es la palabra de Dios. Como no llegaba a buen puerto Lot, entonces los ángeles lo meten y le dicen en el verso 17, capítulo 19 de Génesis. Ahora sí, acompáñenme en la lectura. Dice así en el verso 17. Voy a leer a partir del verso 15. Génesis 19. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. O sea, lo agarraron según la misericordia para salvarlo, aunque Lot estaba insistiendo en no entrar. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, o sea, los salvaron. Y el verso 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Quiero que le preste atención a esto, mis hermanos. Aquí los ángeles le dan 4 órdenes a él, 4 instrucciones que deben de acatar. La primera es, escapa por tu vida, escapa. La segunda es, no mires tras de ti. La tercera es, no pares en toda la llanura, escapa al monte para que no perezcas. O sea, no pares y después escapa al monte, sube al monte. Esas son las 4. Escapa, no mires tras de ti, no pares en toda la llanura y escapa al monte. En 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13 dice así,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también Dios la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Si usted tiene un esposo un poquito incomodito, Dios da la provisión de salida. Ore, doble rodillas y dígale al Señor que trabaje en ese hombre, y Dios va a trabajar. Ore, no alegue, porque no son sus palabras las que van a convencer, es Dios el que va a convencer. Una vez que daba una charla de familia allá en Pocora, le decía yo a la gente que a veces la mayoría de las mamás hacen eso, le dicen al hijo: papito, recoja esos zapatos. A las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, recoja esos zapatos. Como a las 2 de la tarde, recoja esos zapatos. Como a las 10 de la noche, recoja sus zapatos. Y el chiquillo se va a dormir, y ¿sabe quién recoge los zapatos? La mamá. Pero no quiere que el hijo sea desobediente, cuando desde el primer momento debió de haberle dado las palmaditas de Screen Bracer, el mañanero. Bueno, no lo entienden, son los que se tengan de mi edad. Pregúntele a sus papás de qué se trata esto. Cuando usted le dice al hijo: recoja eso, recoja eso, recoja eso, y cuando ya se le va a inflar la vena que tiene aquí, el hijo ya sabe que hay que recogerlo, porque después viene el zapatazo. Entonces no le muestre nada, o sea, solamente dígale recoja. Y a la siguiente, por desobediente, póngalo en cintura. Y va a ver cómo se va a quedar viendo y va a decir: yo no sé mi mamá cómo va a reaccionar, entonces mejor recojo esto. No muestre sus emociones, solo haga lo que tiene que hacer, porque las emociones nos delatan a nosotros. La alegadera es una emoción, ¿sabía? Bueno, una respuesta a la emoción, al enojo. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué hiciste eso? Tal vez con el esposo: ¿por qué llegaste a esta hora? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué bla, 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 bla? Y pasan alegando y alegando y alegando, y al llegar la noche se duermen y están bla, 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 alegando también. No, mis hermanos, uno agarra y aborda las cosas inmediatamente, sin mucho alegar. No significa que usted no le diga al esposo lo que no le gusta, usted se lo dice, pero con respeto. Y el esposo atiende esto, pero con respeto. Aquí no se trata de que usted va a dejar que el esposo la pisotee, eso no es sujetarse, eso es no ser sumiso, porque el Señor dice: en el Señor. Y por eso estoy hablando con mujeres cristianas, con creyentes, a las cuales no les va a parecer locura esto. ¿Y qué tiene que ver eso con el título? Dígame, a ver, ¿qué es? La maldición a espaldas del esposo. Espérese un tatito, no hemos llegado ahí. Así que Dios da la salida. Y cuando usted siente que tiene que controlar a sus hijos, que tiene que conversar con su esposo, y si usted ya no está con su esposo porque la vida o las malas decisiones sería lo correcto, la llevaron a este punto, enséñele a sus hijos lo que está escuchando hoy, para que la vida no se les repita a ellos de la misma manera, y sepan la importancia de un matrimonio cuando van a y que es para toda la vida, y la forma en que debe comportarse un hombre y una mujer. Y que el hombre debe de sujetarse a Dios y ser sacerdote de su casa, y quitar la mamitis de encima de sí, o el papitis, porque eso hace daño a la familia. Es dejarás. Por eso Abraham tenía que haber dejado y no dejó. Bueno, en ese problema está Lot, ahí quiere huir, y entonces el ángel le dijo: escapa. Y escapar es que Dios no me va a dejar ir más allá de lo que pueda resistir. Entonces yo sé que Dios me está dando la salida, y la salida, mis hermanos, no sé si usted sabe que no hay nada más poderoso que la oración. Oren, acúsalo con tu papá, acúsalo con el Señor, y usted se va a dar cuenta, mi hermano y mi hermana, de que Dios opera en la familia. No mires tras de ti. No mires tras de ti. Esa fue la segunda instrucción. Y esta es en la que me voy a enfocar para darle
sentido al título que les di. No mires tras de ti. En Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay padres que desean vivir en sus hijos lo que no vivieron. Hay madres que desean vivir en sus hijos lo que no vivieron. Entonces a un chiquito de 1 año le hacen un fiestón de cumpleaños, ni cuenta se da, el güey está dormido. Pero gastaron un montón de plata y se endeudaron también. Y a los 2 años otra vez, otro montón de plata. Y a los 3 años y a los 4 años, ya se va dando cuenta, tal vez como a los 9 o 10 años que le están dando fiestas. Y han gastado un dineral porque quieren vivir en sus hijos lo que no vivieron atrás. Entre esos está también que como tal vez los padres de estas señoras no fueron tan consecuentes con la esposa, es que yo no aguanto nada, eso le pasó a mi mamá, pero conmigo no es igual. A mí no. Ya yo aprendí, porque están viendo siempre atrás, al pasado, a lo que sucedió, y no ven hacia el frente. Porque si yo veo hacia el frente, dice: puesto los ojos en Cristo, que es el autor, galardonador de la fe. Autor, consumador y galardonador de la fe. Ya hice un enredo. Pero qué dicha que ustedes leen la Biblia. Puesto los ojos en Cristo es hacer lo que hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. 1 vez. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. 2 veces. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. 3 veces. Y termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No que se haga tu voluntad y no la tuya. O sea, sujétese, sométese en el Señor. Háblelo al Señor. Para acercarse a Dios hay que creer que le hay. Pero si usted le ora a Dios no sabiendo que Él está presente, o viéndolo como un concepto o como algo que aparece cuando de pronto toco una lámpara mágica, no, Dios está vivo. Y cuando Elías oró teniendo las mismas pasiones que nosotros, dejó de llover por 3 años. Y volvió a orar y empezó a llover. Y si usted dice: Señor, esto es lo que me está pasando, este es el esposo que yo escogí, no me lo escogiste tú, yo de cabezona lo escogí, pues aquí te lo pongo delante. Pero no se escuden los hijos, porque los hijos van a buscar siempre tratar de quebrar la autoridad, porque la autoridad quebrada hace que los hijos salgan airosos. Entonces los hijos llegan y le dicen: papá, ¿me dejas ir al parque? No, ya mamá me dio permiso. Y el papá conveniente, bueno, mamá le dio permiso, vaya. Y empieza a perder autoridad. Y cuando la mamá quiere tomar esa autoridad, ya el hijo no le hace caso ni a este ni a este. Porque no entendió quién era la persona más importante para su vida después de Dios, su esposo. Si se unen en una sola carne, entonces van a tener autoridad sobre los hijos. Y los hijos, al ver que están unidos, no van a saber qué hacer más que obedecer. No les va a quedar de otra. Pero resulta que viendo para atrás, estando viendo lo que a mí me pasó, no me doy cuenta de lo que debo de construir. No necesariamente porque usted haya tenido una vida que no fue tan agradable, tan buena, significa que sus hijos no pueden tener una buena vida en Cristo. Usted puede enseñarles a ellos que la obediencia a Cristo da buenos réditos. Y la obediencia a Cristo y a Dios comienza con: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Enséñales eso. Y va a ver cómo va a ir cambiando si ellos lo aprenden correctamente. Pero no les enseñe: no le haga caso a su papá, está loco, está muy viejillo ya, él no entiende estas cosas. No, obedezca a su papá. Y si el papá está haciendo algo incorrecto, llámelo aparte y dígale: vea, mi amor, yo creo que te pasaste, hombre. Pero no delante de los hijos, porque estás quebrando autoridad. No eche para atrás para ver su vida atrás de niña, para tratar de construir sobre eso. Construya sobre lo que Dios dice. Dios tiene la razón. Usted y yo no tenemos la razón, es Dios el que tiene la razón. No mires atrás, no pares en la llanura. Cuando yo escucho eso, no pares en la llanura, recuerdo en Lucas 17:10 que dice: así también vosotros,
Cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Qué interesante, ¿verdad? Dios le dice inútil al siervo que hizo lo que tenía que hacer. Si a usted alguien le dice: mire, usted puede limpiar aquí el piso, y usted lo limpia, y le dicen: qué inútil que sos, ¿usted qué diría? Pero no hice lo que me dijeron, no es suficiente, limpié el piso. Pero si usted llega y le dicen: limpia el piso y limpia las ventanas, acomoda las cosas, acomoda las sillas, entonces cuando entre la persona que le indicó eso, dice: wow, esta persona sí se esfuerza, esto sí, esta persona sí de verdad. ¿Sabe qué, mi hermana? No se conforme a decir: el Señor me salvó. Actúe como una mujer salvada por Dios. Y una de las cosas de actuar como una mujer salvada con Dios es no sentarse y decir: ay, mis hijitos, voy a doblar rodillas. Y yo soy una madre abnegada que dobla rodillas. Sí, la oración es poderosa, pero también la paleta es poderosa. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina, y la madre que ama a su hijo lo disciplina. Y va a ver que la oración y la paleta, ¿cómo resultan? Si en el primer momento le dice: recoge esos zapatos, y no los recoge, agarra la paleta, le paga un par de paletazos, a ver si la siguiente vez no lo recoge a la primera. Escapa al monte para que no perezcas. Escapar al monte es que nosotros tenemos que acercarnos al lugar de refugio. ¿Quién es nuestro lugar de refugio? ¿Quién es nuestro refugio? Jesús. Jesús es nuestro refugio, y tenemos que actuar como Jesús actuó. Y Jesús dijo esto: yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Suba al monte, hágale caso a Dios. Y cuando usted le hace caso a Dios, Dios va a tener siempre, y ponga siempre, una respuesta para respaldar a los que le honran, porque Dios honra al que le honra. Y eso es una verdad. Me va a explicar ahora sí lo que vengo preguntando hace rato. ¿Qué tiene que ver esto con maldición a espaldas del esposo? Ya hasta aquí ya no aguanto más. Así que explíqueme. Está bien, le voy a explicar. Agarre todo lo que dije, arme el cuadro, y cuando arma el cuadro tiene toda la película completa. Verso 18 de Génesis 19. Pero yo os ruego, Señor y señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Verso 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, hablando de Zoar. Déjame escapar allá, no es tan pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: aquí he recibido también tu súplica sobre esto, hablan los ángeles, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate para allá. Y me encanta lo que dice el ángel, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado ahí. Dios no va a destruir a sus hijos porque usted venga y los ponga delante de él. Dios no va a destruir a su esposo porque lo ponga delante de él. Dios va a hacer lo que él es experto en hacer: aplicar la misericordia a través de la disciplina. Y eso es amor. Papito, no toque el horno que está caliente, porque si lo toca se va a quemar. Y usted va a ver al chiquito que va a meter la mano entre el horno, y usted viene y le da un par de paletacitos, le está salvando que se queme. Lo está salvando que probablemente tenga un accidente, que inclusive muera. Eso es misericordia, eso es amor. Pero si el hijo reta a su padre, al cual debe de honrar para que le vaya bien en la vida, y usted lo permite, usted solo trae maldición a su hijo, y le va a ir mal en la vida, porque eso lo dice Dios, no lo digo yo.
Entonces Dios no va a hacer nada en cuanto a lo que es exterminar a una persona hasta que haya llegado, me refiero a su hijo, a su esposo, a usted misma, hasta que haya llegado al lugar que Él decidió que llegara, y es a Cristo. Ahí está la salvación, ahí está el refugio, pero debe actuar consecuente a lo que Dios dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, verso 24, Génesis 19, azufre, fuego de parte de Jehová desde lejos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra que pasó fueron destruidos. Y escuche lo que dice el verso 26, mis hermanos. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Maldición a espaldas del esposo. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Que el texto nos enseña, mis hermanos. Si usted analiza el texto, Dios le dijo a Lot y a su familia que no vieran para atrás hasta llegar al monte. Lo cual significa que donde ellos van, si ella hubiera ido adelante de Lot, cosa que el texto dice a espaldas de Lot, si hubiera ido adelante de Lot y ella se voltea, Lot la ve que se vuelve en estatua de sal. No, ella lo hizo a espaldas de su esposo, detrás de lo que Dios había advertido de su esposo. Si sus hijos hacen lo incorrecto y usted los tapa a espaldas de su esposo, porque ama más a sus hijos que a su esposo y más que a Dios, porque hay una orden explícita de Dios, y usted está poniendo en primer lugar a sus hijos, o sea, no está haciendo el dejarás. ¿Cómo? Pero tengo que dejar a mis hijos. Espiritualmente sus hijos son unidades familiares y su esposo es una sola carne con usted. Y si usted esconde las fechorías de sus hijos, solo les está trayendo maldición. No los está protegiendo, los está maldiciendo. Eso es maldición a espaldas del esposo. Lot viene, llega hasta la llanura y su mujer queda como estatua de sal. Cuando yo leo este texto y pienso en esa mujer, y el Señor trae a mi corazón lo que estamos aprendiendo hoy, mi hermana, ahí eso me hace mi corazón así, como que me quebranta. Porque cuando usted suma todas las instrucciones de Dios, que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye, la mujer necia actúa a espaldas del esposo por proteger a los hijos. Necia. Y después, cuando quiera que el esposo resuelva, haga, aplique, ya no va a poder hacer nada. Deben de unirse como uno, para que esas unidades familiares aprendan cómo atender a sus hijos a futuro. Dejarás a tu padre y a tu madre significa que son ustedes los esposos los que deben resolver. Y si usted está sola, mi hermana, y está criando a sus hijos sola por las razones que sean, enséñele a sus hijos lo que está aprendiendo hoy, para que cuando se una, la deje a usted de lado y este hijo forme una familia para Cristo. Y esta hija forme una familia para Cristo bajo la dirección de Cristo, y no se meta en esa familia. Porque cuando las mamás se meten en las familias que ya son independientes, y me refiero a independientes de usted, pero no de Dios, están haciéndole un daño a esa familia. Así que dejarás, y no actúe a espaldas del esposo, porque actuar a espaldas del esposo, ¿qué trae? Maldición. Esto es maldición a espaldas del esposo. ¿Por qué usted comenzó hablando de Dios, pastor? ¿Por qué usted me empezó a decir que Dios está de frente viendo, y cuando el hombre le da la espalda, no es Satanás el que se lo lleva? Porque eso es lo que hacemos nosotros cuando no obedecemos a Dios, le damos la espalda a lo que Él nos manda y empezamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana.
Y eso tiene consecuencias, porque nosotros debemos de estar frente a Dios siempre, siempre de frente a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos son claros, específicos. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu esposo o a tu esposa, y los dos serán una sola carne, a tu esposo y a tu esposa. Haga eso y va a ver cómo sus hijos van a tener obediencia a la autoridad. Deje de taparle a sus hijos las fechorías, chiquitos, medianos o grandes. Cuando a una mamá se le ocultan las cosas de parte del esposo, también hay maldición. Cuando a un esposo se le ocultan las cosas que hacen sus hijos por parte de la esposa, también hay maldición. Y no solo eso, cuando la familia en el entorno le oculta las cosas que hacen los hijos a los padres, les está trayendo maldición también a esa familia. Porque está tratando de proteger algo que Dios no aprueba. Porque si un hijo deshonra a su padre y a su madre y nosotros tapamos lo que hace, Dios nos traerá cuentas. Espero estarme explicando con esto. Por eso Pablo, cuando escribe en Efesios durante 4 capítulos acerca de teología bíblica, que usted puede ser un excelente teólogo, podría ser un doctor en teología, un licenciado en teología, podría ser una persona que maneja el dedillo toda la Biblia. Si no entiende un principio básico, de nada le sirve eso, por mucho que sepa. Por eso los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés, significan la autoridad de Moisés, el Señor dijo: hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Porque no tenían autoridad, porque no hacían lo que Dios decía. Solo decían lo que Dios decía, pero no lo obedecían. Por eso cuando Pablo llega al capítulo 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus maridos como en el Señor. Después de 4 capítulos de teología le dice: casadas, obedezcan. Eso no me gusta, es problema suyo. Pastor, qué grosero que es usted. No, es que es verdad. Es verdad. El que no le guste no cambia que Dios siga sentado en su trono. El que le parezca locura no significa que Dios deja de ser Dios. Mi pregunta es: ¿ha aprendido algo esta noche? Y si aprendió algo esta noche, le invito a que lo ponga en práctica. Porque no es saber toda la Biblia. No vamos a aprendernos toda la Biblia. Pero lo que sabemos, hagámoslo bien. Si es poquito o mucho lo que sabemos, hagámoslo bien. Para que Dios no nos encuentre como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. Pastor, usted vino a darnos duro a las mujeres. En 1 hora no es mucho tiempo para poderle hablar a toda la familia. Pero en la Biblia hay mensajes para las mujeres como esposas, para los esposos, para los hijos y para los metiches en las familias. Para todos hay. ¿Cómo los metiches en las familias? Sí, mi hermano. Deje de estar escuchando a la gente de afuera, que no conoce quién es Dios ni cómo es Dios. Ni siquiera lo adoran como a Dios. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Quién dicen ellos que soy? ¿Elías? ¿Juan el Bautista? ¿Un profeta? Ok, eso dicen ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Que bien, Pedro, eso no le fue revelado por sangre ni carne, sino que ha venido del Padre. Aquí no importa cómo resuelven los de afuera. No importa cómo resuelven los feministas, los machistas, no importa cómo resuelven nadie. Aquí lo que importa es cómo resuelve Dios. Y si usted es una hija de Dios, y si usted ama a Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Le vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro ahí donde está. Yo no tengo la costumbre de decir a la gente pase adelante, porque es un asunto entre usted y Dios.
Si yo le digo pase adelante, que se quiere comprometer, probablemente algunas personas van a pasar adelante para que los vean. Otros porque están sinceramente comprometidos con Dios. Entonces, como esto no es un asunto de show ni de público, a usted que está ahí en su silla, póngase delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, ayúdame, Señor, a ser consecuente, a dejar de estar arrastrando las conductas del mundo a mi familia y a traer la conducta de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por esta noche. Te doy gracias por haberme invitado aquí, Señor, a esta familia de fe. Solo tú sabes, Señor, por qué pusiste esta palabra, Señor, en esta noche. Yo no conozco el alcance que esta tiene. No sé si es para los que estamos acá o si es para las personas que nos escuchan afuera, Señor. No lo sé, solo tú lo sabes. Pero lo que sí tenemos claro, Señor, es que tu palabra no regresa vacía. Cumple el propósito para el cual fue enviada. Y eso lo damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a esta familia de fe. Gracias, Padre bueno, por la invitación. Bendice al pastor, Señor, y a su esposa. Dale sabiduría para guiar esta familia de fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que decimos ser. Porque si decimos que somos tus hijos y que te servimos, Señor, que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Quitar las emociones, Señor, y darte la gloria a ti. Dejar de depositar nuestra gloria, Señor, en nuestros hijos, esposo o esposa, porque tú eres Dios. En tu nombre santo, Jesús, por el poder del Espíritu Santo, oh Padre Celestial, te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén, Señor. Amén. Pastor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda